Que la paz y el amor de Cristo esté con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Pura Vida con Cristo, donde hoy vamos a ser testigos nuevamente del poder de Jesucristo, que nos ama, que nos bendice todos los días. Y para ello hemos invitado hoy a Jessica Calvo Flores de Tres Ríos, que quiso contar precisamente las maravillas que Cristo ha hecho en su vida. Así es que en primera instancia vamos a agradecerle a Jessica pues que se haya dispuesto para glorificar el nombre de Jesucristo. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, para mí es todo un honor poder estar acá y poder decir los milagros que hace el Señor con cada uno de nosotros. Bueno, que me decía Jessica que son varios, pero le hemos pedido que por favor enfoquémonos en uno y alrededor de ello pues todas las maravillas que ciertamente ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Jessica, pero bueno, sin más preámbulo, contémoslo a todos nuestros oyentes de Pura Vida con Cristo, precisamente cuál ha sido el milagro que Cristo ha hecho en su vida. Sí, gracias. Bueno, uno de los milagros, como dice aquí el hermano Bernie, he tenido varios, pero uno de los milagros que fue para mí impresionante. Bueno, yo fui una persona enferma de endometriosis severa. Sufrí mucho por varios años. Cuando a mí me descubrieron la endometriosis ya estaba muy severo, muy mal. Ya se me había pegado el intestino al estómago, ya me había explotado un ovario, tenía otro ovario pegado en el sigmoides, que es en el recto, la columna pegada al intestino, y ya estaba llegando al pulmón. En 3 años tuve 8 operaciones, todas muy fuertes, muy agresivas, porque trataban de despegarme los órganos, pero no se lograba. Al decir mi 8ª operación, yo estaba muy mal, ya yo no lograba pararme bien porque tenía el intestino pegado a la columna y me dolía mucho caminar o ponerme de pie, me costaba respirar, sufrí mucho, estaba en cuidados paliativos y me ponían morfina, medicamentos muy fuertes. Yo fui a una actividad, yo pertenezco al movimiento de matrimonios en Victoria y fui a un aniversario de matrimonios en Victoria. Llegó un sacerdote colombiano que tenía el don de sanación. Iba con 2 compañeras que estaban muy afectadas, tenían cáncer terminal y ellas se lograron sanar, pero sin embargo yo no. Y yo estaba tan afectada, a pesar de que estaba feliz de que mis compañeras estaban sanas, yo no estaba sana y cada vez más mal. Cuando en mi cuarto sola, yo orándole al Señor, le decía que por qué yo no había sido sanada. Y en medio de mi oración, yo le dije a él, claro, por supuesto, si era que éramos como 800 personas, y yo, ¿por qué mientras ese sacerdote expuso el Santísimo no le jalé el manto como la mujer hemorroísa? Si era al fin y al cabo casi la misma enfermedad, sino más bien la misma, ¿verdad? Y cuando a mí me dijo, cuando yo terminé de orar, yo lloré tanto ese día. Yo soy intercesora y a la semana siguiente me tocaba orar en la iglesia de San Diego, de Matrimonios en Victoria. Y cuando yo iba a orar, el sacerdote salió y me dijo que no, que él quería exponer el Santísimo ese día. El sacerdote no sabía que yo estaba enferma. Él expuso el Santísimo y me pidió que lo acompañara con la velita a la par de él. Cuando él alzó la custodia, yo me acordé de lo que yo le había hablado al Señor días anteriores. Y entonces le empecé a jalar el manto al sacerdote mientras él exponía el Santísimo por toda la iglesia, y yo le suplicaba al Señor que ya mi cuerpo no daba más, que yo iba para una cirugía, la número 8, y si yo no lograba salir de esta, o me iba con él o me sanaba, pero que ya yo no podía más, ¿verdad? Y una semana después me operaban. En esa semana, después de que sucedió eso en la iglesia, yo me puse peor. Incluso empecé a sangrar por el recto. Cuando me internaron un día antes de la operación, me hicieron varios exámenes y resulta que yo ese día iba muy bien a la operación. La operación tardaba 12 horas.
Y bueno, me metieron al quirófano, incluso hasta un paro respiratorio me dio y tuvieron que correr conmigo. Pero cuando yo me estaba recuperando en la sala, en mi cama, llegó una mujer con una canastita con mensajes de Pech, de que salen mensajitos. Y me dice, mira, el Señor te quiere hablar, pero yo estaba como dormida todavía, entonces yo nada más metí la mano y saqué el mensajito. Cuando yo estaba sacando el mensajito, llegó mi doctor, el que me había operado, y llegó pegando gritos, que si me había dado cuenta de lo que había sucedido. Entonces me indica que lo que había sucedido era que él me abrió, él ya me había abierto otras veces y él ya me había operado otras veces, que él me abrió y que yo no tenía ya la enfermedad, que estaba completamente sana. Me dice, no sé qué fue lo que sucedió. Entonces yo le dije, yo sí sé qué fue lo que sucedió porque hicieron mucha oración por mí. Yo le pedí mucho al Señor y Él me escuchó. Entonces Él me dijo, pues dele gracias a Dios porque es un milagro y tal vez va a ser la única vez que voy a ver esto. Después de que sucedió eso, que Él incluso celebró conmigo, me acordé y tomé el mensajito. Lástima que no lo traje conmigo, pero tomé el mensajito de donde yo había metido la mano a sacar y resulta que era Marcos 5:35 y decía, y Jesús dijo, hija, ve en paz porque quedas sana de tu enfermedad. Era el pasaje de la mujer hemorroísa. Y de ahí en adelante, yo siempre tengo años de estar enamorada del Señor, pero eso fue una promesa mía del Señor que yo le dije, si me sanas, voy a contar siempre lo que hiciste conmigo y si me sanas, voy a formar una asociación. Y hasta el momento eso es lo que he hecho. Bueno, muy bien. Y antes de conversar de la asociación que fundó Jessica, precisamente detenerlos a hacer pausa, porque aquí lo que el Señor ha hecho, como siempre, son maravillas. Pero bueno, ya vimos cómo 8 operaciones, Jessica, ha tenido usted. Y cuando le diagnostica la endometriosis, una de las causas precisamente es que dicen los médicos que Jessica no debió haber tenido hijos. Y bueno, y tiene a Isaac de 11 años. Eso verdaderamente que tiene un significado mayor en este testimonio, Jessica. Sí, cuando yo me casé yo no sabía que tenía esta enfermedad. Incluso a veces le digo a mi esposo, si hubiera sabido que la tenía no me hubiera casado sinceramente, porque para él ha sido muy fuerte también, pero ha sido un ángel en mi camino, la verdad. Y cuando yo duré 4 años y medio pidiendo poder quedar embarazada, y bueno, al final lo logramos, quedé embarazada, pero yo siempre decía que si yo tenía un hijo varón le iba a poner Isaac por la historia de Abraham y Sara, ¿verdad? Y el Señor me dio la bendición de ser madre y de que fuera varón, ¿verdad? Que era lo que yo quería, y le puse Isaac. Sin embargo, cuando yo voy a citas, yo voy mucho a citas porque, ¿verdad? Por las secuelas que tengo del que me dejó la endometriosis, bueno, primero se sorprenden por el diagnóstico, ¿verdad? De que ya estoy sana, y después se sorprenden porque siempre me dicen, a usted no le tocaba ser madre, ¿cómo hizo para quedar embarazada? Porque la endometriosis lo primero que hace es dejar a la mujer infértil. Bueno, eso dijeron los médicos, pero como siempre Cristo nos sorprende todos los días con sus maravillas, y Cristo dijo, sí era ser madre, pero usted se da cuenta después, mucho después, qué sentimiento le embargaba al percatarse, no solamente que tenía endometriosis, sino que eso le impedía a usted ser madre, y bueno, ya tenía esa bendición de serlo. Sí, bueno, para mí el mensaje más triste que tuve en mi vida y que puedo recordar, a pesar de que los dolores tan terribles que causa la endometriosis, porque yo incluso a veces perdí hasta el conocimiento, para mí lo más triste fue el que me dijeran ya no puede tener hijos. Yo no sé más bien cómo tuvo un hijo, ¿verdad? Y las doctoras a mí me decían incluso, hágase un in vitro. Y les quiero decir que yo me desesperé en este periodo cuando yo estuve tan mal, que ya tenía mi hijo, pero mi hijo siempre quiso un hermano. Me desesperé por tener un hijo.
otro hijo. Y me decían que me hiciera el in vitro. Y yo, aunque asistía a la iglesia y amaba al Señor, yo decía, voy a hacerme el in vitro. Y le dije a mi esposo, vendamos carro, saquemos préstamo, nos vamos para Panamá, ¿verdad? En esa desesperación fue cuando salió lo de la caminata para no aprobar lo del in vitro. Y yo le pedí tanta guía al Señor que me guiara, ¿verdad? De que todavía no me había sanado, pero yo estaba muy mal, pero yo quería ser madre otra vez. Y le pedí mucho al Señor. Me agarró ataques de ansiedad, de ganas que yo tenía de ser de nuevo madre. Y me fui al Santísimo de nuevo y hablé con Él sinceramente y le dije, Señor, ayúdame porque me voy a volver loca por mis dolores y porque quiero ser madre otra vez. Porque es muy difícil que a una mujer que desea ser madre le digan no puede más, ¿verdad? Es como que le corten a uno las alas. Sufrí mucho, pero ese día que fui otra vez al Santísimo a suplicarle, yo le dije a Él, hagamos un trato. Él y yo somos así, hacemos tratos. Y le dije, hagamos un trato. Si usted me dice que no es correcto lo que yo estoy haciendo y que es malo, quítame la ansiedad que tengo, porque tenía meses de tenerla. Quítame esa ansiedad que tengo y dame paz. Pero si está bien lo que yo voy a hacer, dame los medios para hacerlo. Y les puedo decir que al día siguiente que yo me levanté con paz. Me levanté feliz, me levanté tranquila. El carro se nos dañó. Y para mí eso fue una señal que dije, entendí, no tengo que ser in vitro. Tengo que vivir feliz con lo que me has dado y con lo que venga, sin saber que lo que venía era una gran sanación. Bueno, muy bien, Jessica, pero en todo este caminar, usted nos contaba, bueno, después de las 8 operaciones, ¿verdad? Incluso una oración y sus amigas son sanas, pero usted no, ¿cierto? Bueno, después el Señor le habla a usted va, pero vuelve a ir y no ocurre nada y más bien empeora. ¿En algún momento se enojó con Cristo usted? Al principio de mi enfermedad le reclamaba el por qué las demás mujeres que dañaban a los hijos o maltrataban a los hijos podían tener hijos. O le reclamaba que por qué yo no podía hacer muchas cosas, porque yo no podía agacharme, no podía correr, no podía, ¿verdad? Siempre enferma. Entonces yo le reclamaba eso, le reclamaba yo por qué, ¿verdad? Al final, en el camino, les puedo decir que operación a operación, el Señor me fue enseñando que lo que yo estoy viviendo en este mundo es ayudándole a cargar su cruz. Porque los dolores son terribles, son muy terribles. Pero yo he visto que el Señor permite esto solo para que quizás algunas personas logremos llevar la cruz. Y cuando yo tenía dolores tan terribles, ya no le reclamaba a Él, sino que se los ofrecía a Él. Se los ofrecía, por ejemplo, por esa llaga que nadie le ha puesto atención, y es la llaga del hombro donde Él cargó su cruz. Entonces, cuando yo tenía mucho dolor, yo le decía, Señor, por esa llaga que te dolió tanto en tu hombro. Y así se lo fui ofreciendo, y eso me daba mucha paz también. Bueno, y el Señor la ha venido fortaleciendo precisamente en esos momentos de prueba, de dificultad, a una intercesora. Debe ser complicado, ¿verdad? Para muchos que dicen, bueno, es que yo ando por el Señor, ¿y por qué a mí me pasa eso? Siempre la pregunta del mundo, esa voz que llega, de cómo sirviéndole al Señor es que nosotros también padecemos. Pero creo que usted ha dado ahí en el enfoque correcto, Jessica, precisamente es dejarnos utilizar por el Señor y que todo lo que ocurre en nuestra vida precisamente sirva, sobre todo para todos nuestros hermanos, y parte de eso también es el testimonio, ¿verdad? Usted bien lo decía, usted prometió dar el testimonio, y bueno, aquí está en Pura Vida con Cristo precisamente honrando el nombre del Señor. ¿Y cómo es que nace la intercesión, Jessica? Bueno, en
en el grupo de matrimonios en Victoria, cuando yo ingresé al grupo de asambleas, que es el que dirige la asamblea, y un día nos tocó decorar el altar, y al ministerio de intercesión le encantó como yo lo decoré, porque Dios me ha dado habilidad en mis manos también. Entonces, siempre me ha gustado orar, siempre, desde chiquita me ha gustado orar. Y entonces yo le conté a la coordinadora de intercesión que a mí me encantaba todo lo que era esas cosas, ¿verdad? Y orar. Y al final, un día en una oración, estábamos en oración, mi esposo le dijo al Señor, Señor, quiero servirte más. Él fue el que le pidió al Señor. Y lo curioso fue que cuando terminó la asamblea, o sea, él estaba orando, ¿verdad? Cuando terminó la asamblea, el coordinador de intercesión nos pidió que formáramos parte de intercesión, y desde ahí ya llevamos 3 años siendo intercesores. Bueno, qué belleza, porque el Señor no desprecia una intercesión, precisamente cuando nos desprendemos de nosotros mismos para pedir por el más necesitado de los necesitados. Bueno, y una segunda parte de lo que ya Jessica ha venido haciendo, porque ya es parte del servicio de la asociación. Una vez de que usted es sanada de la endometriosis, usted decide hacer una asociación. Sí, antes de que a mí me operaran, días antes, yo hablando con el Señor le dije, te prometo que, cuando le dije que yo voy a contar y a decir si me sanas los milagros que has hecho, le dije, y voy a hacer una asociación para ayudar a las demás mujeres. Entonces, cuando me operaron pasaron como 3 meses y ya yo sentía el empuje porque todo el mundo me hablaba de la asociación y yo sabía que eso era como parte del Señor diciéndome de ay, qué verdad. Y la formé, se llama AENDO-CR, es Asociación Costarricense de Endometriosis, y todo se ha ido dando. Cuando la formé, a la semana siguiente de haberla formado me localizaron la Asociación de Latinoamérica, que cuesta muchísimo entrar, y a mí, para gloria y honra del Señor, me llamaron y formo parte, soy la representante de Costa Rica a nivel de Latinoamérica y Europa. Bueno, ¿y qué hace la asociación? La asociación ayuda a las mujeres con endometriosis, a guiarlas, a orientarlas, a la familia. Damos charlas con médicos ginecólogos especialistas extraordinarios. Trabajamos fuertemente porque las mujeres no se sientan tan solas, por guiarlas. Por ejemplo, el año pasado llegaron a la asociación 21 mujeres muy graves con endometriosis muy severa, y trabajamos fuerte para lograr que las pudieran operar. Las fuimos guiando, y de esas 21 se operaron 20, y este año han tenido mejor calidad de vida. Ellas viven súper agradecidas, nos comunicamos, somos un grupo muy fuerte, hacemos oración. Hay mujeres de cristianas separadas y católicas, pero eso no importa, ¿verdad? Nos unimos siempre en oración. Si alguna la van a operar, hacemos cadena de oración, hacemos charlas, o sea, guiarnos y llevar una vida mejor. De hecho, el eslogan se llama AENDO-CR, aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir. ¿Y usted se imaginaba en algún momento de su vida que usted iba a tener una asociación? Nunca, jamás. Bueno, pues me imagino que ahora sí entiende entonces el propósito de Dios. Así es. Sí, así es. Y aparte de eso, les quiero decir, a mí me salió otra enfermedad que también es producto de la endometriosis, secuela, que se llama fibromialgia. En este momento tengo fibromialgia, pero déjenme decirles que tengo tanta fortaleza del Señor que eso no me detiene. Yo hago montones de cosas, camino con las chicas de la asociación, hago muchas cosas, y una fibromialgia no me va a detener, porque el amor de Dios y las maravillas de Dios no detienen ninguna persona. Bueno, Pura Vida con Cristo ha sido un canal, y tenemos testimonio precisamente de cómo nos ayuda a aumentar la fe. Glorificamos el nombre de Jesucristo también, pero bueno, cómo ha trascendido incluso fronteras Pura Vida con Cristo, y hemos llegado hasta personas que se sienten identificadas. Jessica, yo le voy a pedir un favor de que los contactos de la asociación, por si alguna hermana que esté padeciendo endometriosis pues quiere o requiere más bien algún tipo, alguna mano amiga, y sobre todo si la mano de Jesucristo mucho mejor, pues para que puedan localizarle.
Sí, les quiero decir a las mujeres con endometriosis que no están solas, que la desesperación del dolor y de todo lo que tenemos que enfrentar cuando tenemos endometriosis, no están solas. Y primero que nada está el Señor y después estamos nosotras. Mi número es el 8866-1194. También estamos en Facebook, AENDOCR, Asociación Costarricense de Endometriosis, y estamos también en Instagram, AENDOCR Asociación. Entonces estamos para servirles lo que necesiten, acá estamos. Y para cerrar, un detalle no menos importante, porque hemos conversado con una mujer de milagros, una mujer que ha sido utilizada por el Señor, incluso desde su concepción, porque me decía usted, Jessica nació a los 5 meses y medio, ¿así es? Sí, me faltaba como unos días para los 6 meses. Y bueno, estuve luchando por la vida mucho tiempo. Mi mamá me dice que incluso llegó al límite de que el doctor le dijo, vamos a poner una inyección y si la soporta vive y si no, no. Y aquí estoy, para algo me tiene Dios. Bueno, para muchas cosas, ya vimos. Además, fundó una asociación costarricense de endometriosis y yo creo que hoy usted tiene muy claro el panorama y cuál ha sido el plan de Dios para su vida. Así es. A veces las cosas nos parecen oscuras, a veces el dolor, el no quedarnos sin un trabajo, el hacer tantas cosas que a veces la vida nos enfrenta, ¿verdad? Incluso perder a un ser querido, uno no se explica en ese momento por qué, pero mi consejo es siempre visitar el Santísimo, siempre orar al Señor, por más desesperados que estén, confiar en Él, y aunque estén desesperados, decir en ti confío y Él las va a sacar de donde estén. Bueno, y en ocasiones la oración del silencio. Yo creo mucho en la oración del silencio precisamente para escuchar lo que Cristo tiene que decirnos, porque muchas veces nos sobrepasamos, digo yo en palabras, en peticiones, en clamor al Señor, y eso no impide más bien que escuchemos su voz, esa que nos explica sutilmente, suavemente, con mucho amor y misericordia, los planes de Cristo para nuestra vida. El tan solo sentarnos en el Santísimo y escucharlo, Él nos habla de diferentes maneras. A mí me ha hablado de diferentes maneras, me ha dicho calma, tranquila, aquí estoy. Y lo que hay que hacer es eso, alabar al Señor, bendecirlo en todo momento, por más difícil que sea, aunque digan no me está escuchando. Y yo siempre les digo a las personas que me dicen es que a mí no me escucha, yo digo no es que te está escuchando, es que está trabajando. Y por eso es que no te responde. Pero cuando te responda, te va a responder más de lo que esperabas. Así es. Y una frase que es conocida por todos: en los tiempos perfectos del Señor, porque son perfectos. Hay que tener paciencia, y precisamente la dificultad, la prueba, lo que nos enseña es el don, la gracia de la perseverancia. Hay que perseverar y esperar con mucha humildad, con mucha fe de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas, porque Él siempre nos da más de lo que nosotros pedimos, ¿cierto? A mí el sacerdote, al que le jalé la sotanita, él me dice que a mí el Señor me sanó por la gran fe que uno tiene, porque el Señor es un caballero y el Señor permite y entra hasta donde uno lo permita, ¿verdad? Entonces, yo abrirme y confiar en Él y saber que Él me iba a sanar sin dudarlo, ¿verdad? Eso fue mi fe, lo que permitió que el Señor hiciera sus maravillas. Bueno, muy bien, Jessica, de verdad que muchas gracias, como siempre le decimos a nuestros invitados, al que el Señor trae hacia nosotros, porque Pura Vida con Cristo no va donde quiera, Pura Vida con Cristo va donde el Señor le lleva. Esta hermana en algún momento le prometió al Señor dar testimonio y pues bueno, lo localizó, nos llamó y aquí hemos estado para verificar precisamente ese amor, ese poder, esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y que actúa con poder y con gloria. Así es que, Jessica, darle las gracias y desearle que usted siga pura vida con Cristo. Amén, así sea, igualmente a usted y a todos los que nos están viendo. Que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias a Jessica por este hermoso testimonio, una vida llena de milagros, porque se ha dejado utilizar por el Señor, a tal punto de que hoy su vida es un servicio precisamente al Maestro de Galilea, a nuestro Señor Jesucristo, que hoy sigue caminando con nosotros, porque es una promesa de Él,
Dice el Señor: no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Así es que es maravilloso cuando caminamos con nuestro Señor Jesucristo y nos enamoramos de Él de tal magnitud, de que precisamente en medio de la adversidad mantenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque Cristo habita en nosotros. Así es que, hermanos y hermanas, yo antes de retirarme quiero invitarle para que usted, como Jessica, nos llame al 89 81 55 43. Repito, 89 81 55 43. Le estamos esperando para que usted y yo honremos el nombre poderoso de Jesucristo y ayudemos a toda su santa iglesia para que siga aumentando su fe. Así es que también pueden escribirme al correo electrónico puravidaconcristo@gmail.com. Será un placer para nosotros ir a donde el Señor nos lleve y juntos poder glorificar su nombre poderoso y darle gracias por tantas muestras de amor que Él nos da todos los días. Así es que el Señor me los bendiga y que sigan pura vida con Cristo.